Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en una introducción a lo que será la carta a los hebreos. Ya estamos en una carta que es pesada, compleja, pero a la vez hermosa porque encontramos a Jesús, encontramos el plan de salvación y crecemos en nuestra relación con Dios. Este encuentro no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. El consejo cuál es que hagas una maratón de todo el libro de Hebreos, te lo leas completito y mañana ya arrancamos directamente con los capítulos 1 y 2. Pero esto va a introducirnos para que estemos todos en la misma página, ¿ok? Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad que nos das de comenzar una nueva carta, la carta a los Hebreos. Que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en este estudio, que realmente pueda ser de bendición para nuestra vida, que no quede solamente en el papel, sino que podamos conectar lo que allí dice con nuestra vida cotidiana, acercarnos más a ti, conocerte más a ti, y que realmente pueda ser de bendición para todos y cada uno de nosotros. Guíanos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Te pregunto, ¿sientes que fuiste demasiado lejos o caíste demasiado bajo para volver a Dios? ¿Piensas que ya no hay perdón para ti? ¿Te sientes indigno, sucio, hipócrita tal vez, incapaz de estar delante de su presencia por tu pecado? ¿Tus promesas rotas hacen que te alejes cada vez más de Él? Entonces, esta carta que comenzamos hoy, si tú te sientes identificado con algo de lo que dije, está a punto de cambiar tu vida por toda la eternidad. La carta a los hebreos es una de las cartas nivel intermedio tirando a difícil. Dejaremos el nivel difícil solo para Apocalipsis, que ya se viene dentro de poco. Pero Hebreos no se queda atrás, ya que explica el tema de la salvación con lujo de detalles, como ya verás durante los próximos días. Si bien hay diferentes opiniones sobre quién escribió la carta a los hebreos, diversas evidencias llevan a pensar que fue escrito por el apóstol Pablo, antes de la destrucción del templo de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo. Como no es un motivo que cambie nuestra comprensión del mensaje del libro, no nos centraremos en la paternidad literaria de Hebreos, sino en su mensaje. ¿Cuál es el contexto de esta carta? Siempre recuerda que escuchamos un lado de la llamada cuando leemos la carta. No sabemos qué es lo que se dice del otro lado, pero a partir de la carta podemos ver tanto el contexto que se nos da en la carta como el contexto histórico que se está atravesando. Si estuviste acompañando el estudio que hicimos de las cartas anteriores de Pablo, a pesar de las diferencias entre ellas, como todas fueran escritas dentro de un periodo no mayor a 20 años, notamos que tienen una problemática en común. ¿Cuál es esta problemática? La transición del judaísmo al cristianismo y por ende la relación entre judíos y gentiles. Gentiles eran aquellos que no son judíos. ¿Y esto por qué? Porque era algo que iba en contra de más de 1000 años de historia. Haciendo la aclaración, por si no tienes ni idea qué significa esto. Los judíos eran parte de lo que en la primera parte de la Biblia se conoce como el pueblo de Dios, una nación mediante la cual Dios buscó revelarse a otras naciones que adoraban falsos dioses. Y los gentiles eran una forma de llamar a todos aquellos que eran de las naciones no judías. Entonces, cuando surge el cristianismo con Jesús, ya no hay tal separación. No importa si eres judío o eres gentil, eres cristiano. Pero entender eso fue muy difícil. ¿Por qué? Porque había un grupo dentro de la iglesia al que venimos llamando ya desde otras cartas el partido judío, que estaba dividiendo la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque sus integrantes eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero creían que para ser cristianos los gentiles primero debían hacerse judíos. ¿Cómo es esto? Los judíos creían que el Salvador prometido en el Antiguo Testamento, o sea, la primera parte de la Biblia, restauraría la autoridad de Israel como nación y todo el mundo los buscaría como líder de las naciones. Entonces, en su forma de entender la vida, ¿cómo podía Israel estar sobre la cabeza de las naciones si los gentiles podían llegar a ser cristianos sin ser judíos primero? ¿Y cómo los gentiles podían llegar a ser judíos si no se sometían a todo lo que acostumbraba a ser un judío? O sea, la circuncisión, las leyes sobre el santuario y sus servicios, entre otras cosas que se mencionan en los libros de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio en la Biblia, que conocemos como el Antiguo Pacto. O sea, eso es lo que pensaba el partido judío. No le entraba en la cabeza esto de que ahora somos iguales. Ellos no entendían que con la llegada de Jesús,
todo eso ya no era necesario, porque se había cumplido en él. Ya iremos viendo qué significa esto de cumplido en Jesús exactamente. Pero sería como cuando estábamos en la escuela y para enseñarnos a sumar la maestra decía, si tengo 2 manzanas y me como una, ¿cuántas me quedan? A lo que voy es que la suma de manzanas era una manera visual que usaba la maestra para enseñarnos a sumar números. Pero luego nadie va por la vida contando manzanas. Esto solo es un símbolo que apunta a la realidad. De la misma forma, el antiguo pacto era una manera visual que apuntaba al nuevo pacto que Dios quería hacer con la humanidad. En unos minutos voy a profundizar esto de pacto, qué significa, por qué, ya vamos a llegar ahí. Pero por ahora quiero que quede claro que esta carta se titula Hebreos. Otra forma de llamar a los judíos, ¿por qué? Porque estaba dirigida primeramente a los judíos que se habían convertido al cristianismo y tenía 2 objetivos. Primero, explicar quién es realmente Jesús, qué significa su vida, muerte y resurrección en esta transición del antiguo al nuevo pacto. Y segundo, que esta comprensión fortalezca la fe de los cristianos para que permanezcan fieles a pesar de la persecución que estaban enfrentando y que cada vez sería mayor. De esa forma, Pablo buscaba unir una iglesia que estaba en peligro de dividirse. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. La palabra clave, como ya habrás escuchado varias veces que dije al comienzo, en este libro es pacto. ¿Qué significa pacto? Porque si no entendemos esto, después todo se va a complicar más. Por eso hice esta introducción a la carta, porque hay algunos conceptos básicos que tenemos que tener bien claros en la cabeza. ¿Qué significa pacto? Pacto no es una palabra con la que por ahí estemos muy familiarizados, no utilizamos todos los días de forma cotidiana. Entonces necesitamos entender que pacto viene de la palabra hebrea berit, que puede traducirse como testamento, convenio, acuerdo o última voluntad. Y la Biblia, de hecho, está dividida en el Antiguo y Nuevo Pacto, lo que muchas veces tú llamarás o habrás escuchado llamar Antiguo y Nuevo Testamento. Es lo mismo, Antiguo y Nuevo Testamento que Antiguo y Nuevo Pacto. Ahora, este era un concepto conocido en el antiguo cercano oriente, que es la zona en donde se está escribiendo esto, porque se utilizaba para establecer vínculos entre 2 partes, como hoy tenemos por ejemplo el pacto matrimonial. El pacto tenía obligaciones para ambas partes. Las 2 partes se comprometían a guardarse lealtad y no traicionar el vínculo que se establecía entre ellas. Y las obligaciones de la relación quedaban sin efecto para una parte si la otra incumplía gravemente las suyas. Entonces, en resumen podemos decir que el pacto es el medio a través del cual Dios cumple su propósito de revelarnos su amor a través de una relación con nosotros. Grábate eso. Es más, si tienes ahí para anotar o tienes la costumbre de hacerlo, escribe esto. El pacto es el medio a través del cual Dios cumple su propósito de revelarnos su amor a través de una relación con nosotros. En la Biblia hay diferentes pactos. El pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David. Pero algo que tenemos que tener clarísimo es que siempre estamos hablando del mismo pacto, un pacto eterno. Esto es importantísimo. Siempre estamos hablando del mismo pacto. Y tú dirás, pero Brian, ¿y cómo explicas la marcada diferencia que hace la Biblia? Te doy un ejemplo visual para que se entienda. En un partido de fútbol, una serie o una película, cada cámara nos muestra un nuevo ángulo, ¿cierto? Pero eso no significa que cada una muestre algo diferente, sino que las diferentes cámaras van aportando una dimensión de lo que aparece en pantalla para que podamos entender la profundidad de lo que se está transmitiendo. Lo mismo sucede con el pacto eterno. Dijimos que el pacto es el medio a través del cual Dios cumple su propósito de revelarnos su amor a través de una relación con nosotros. Entonces, cada uno de los pactos que aparecen en la Biblia no son nuevos pactos en el sentido de ser diferentes a los otros, sino que lo nuevo es la forma de entender el propósito de Dios, ya que cada uno de ellos va revelando de manera progresiva la forma en la cual Dios cumpliría su promesa. Es decir, cada pacto nos muestra una dimensión del pacto eterno para que podamos entender las profundidades del amor de Dios a través de cómo se relaciona con cada uno de nosotros. ¿Tiene sentido? Uno de los pactos que más resalta es el que hace Dios con el pueblo de Israel.
Dios elige un pueblo mediante el cual se dará a conocer al resto de las naciones y por medio del cual vendría a salvarnos. Este pacto es conocido con varios nombres. Pacto sinaítico o del Sinaí, porque se celebró en el monte Sinaí. Pacto mosaico, porque Moisés lo recibió oficialmente. Y también como antiguo pacto, donde a través de su ley Dios revelaba su carácter y a través del santuario y sus servicios se relacionaba con el pueblo, siendo la circuncisión la señal del pacto. Porque no lo olvides, el pacto es el medio a través del cual Dios cumple su propósito de revelarnos su amor a través de una relación con nosotros. A pesar de la fidelidad de Dios ante nuestro pecado, cuando uno lee todo el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que nosotros respondimos con infidelidad. Es por eso que el pueblo que por tanto tiempo Dios había sostenido es dejado para ir en cautiverio y ser víctima de las naciones. No porque Dios así lo haya querido, sino porque ellos lo eligieron. Como dice Isaías 1:2, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí, no cumplieron su parte del pacto. En lugar de amar a Dios y tener una relación con Él, el pueblo terminó amando otros dioses. Y en lugar de haber un cambio interior, una entrega del corazón, resumieron todo a meras formalidades externas. Se olvidaron de lo más importante, que el pacto es el medio a través del cual Dios cumple su propósito de revelarnos su amor a través de una relación con nosotros. Ellos estaban haciendo la obra del Señor, pero se habían olvidado del Señor de la obra. A pesar de esto, Dios, sin importar cuán infiel haya sido el pueblo, sin importar la apostasía, la rebelión ni la desobediencia entre ellos, todavía tenía la disposición de tener una relación de pacto con todos los que estén dispuestos a arrepentirse, a ser fieles, a reclamar sus promesas. Porque tu infidelidad no determina la fidelidad de Dios, dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3. ¿Cómo hizo esto Dios? Es por medio de Jesús. Él vino a esta tierra por 4 razones. Primero, para pagar nuestra deuda. Al haber quebrantado el pacto, quedamos en deuda con nuestro Señor. Una deuda que jamás podríamos pagar. Pero Jesús estuvo dispuesto a dejar el trono, la patria celestial, a arriesgar su propia vida y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, porque Él seguía siendo fiel al pacto. Y de esa manera nos reveló su amor a través de la relación que quiere tener con nosotros. En segundo lugar, Jesús vino a mostrarnos al Padre. ¿Por qué piensas que como humanidad no pudimos mantenernos fiel y nos apartamos de Dios una y otra vez violando el pacto? Porque desde la mismísima creación el diablo ha buscado distorsionar nuestra visión del carácter de Dios y así distorsionó la visión de nuestro propósito. Como sabe que no puede estar a la altura de Él, porque Él es un ser finito y Dios es un ser infinito, lo que hace Satanás es buscar confundirnos, darnos una imagen errónea de quién es Dios y lo que quiere para nuestras vidas, de tal forma que le terminemos dando la espalda y nos miremos a nosotros mismos como una mejor opción. Y tengo que admitir que ha tenido resultado. Millones de personas que son hijos de Dios, pero viven como huérfanos. E incluso muchos que saben que son hijos de Dios y están en la iglesia, actúan por miedo, están enojados con Dios, lo culpan de lo que les sucede, piensan que los abandonó, que no los escucha, que los ignora. Pero Jesús vino para decir, hey, ¿cómo vas a decir eso si te formé con mis manos? Si entregué todo por ti, si hasta morí por ti. ¿Ni siquiera eso es suficiente para que confíes en mi amor? ¿Qué más puedo hacer para que te des cuenta? En tercer lugar, Jesús vino para mostrarnos cómo vivir. Él vivió el pacto como Israel debió haberlo hecho. Con su vida fue un ejemplo viviente de lo que significaba ser una luz en medio de las tinieblas y ser el camino que al conocer la verdad lo lleve hacia aquel que es la vida. Lo que Jesús hizo era el llamado que el pacto hacía al pueblo, pero que éste rechazó. Finalmente Jesús vino para reconciliarnos con Dios, reconciliarnos consigo mismo. Esto es lo que en Hebreos estudiaremos como el nuevo pacto. De nuevo, esto no es un pacto diferente. Lo que son diferentes, lo que lo hace mejor que los anteriores, son las mejores promesas. ¿Por qué? Porque lo que antes era solo una promesa, Hebreos nos mostrará que ahora se hace realidad en Jesús. Jesús es la simiente prometida a Adán. Jesús es la razón por la que Dios nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Jesús es la simiente de Abraham.
Jesús es quien nos conduce la ley de amor. Jesús es el descendiente del linaje de David. Jesús es el cordero que por miles de años había sido simbolizado en los sacrificios de animales para el perdón de pecados. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es la mismísima Shekinah, la presencia de Dios en el santuario. Cada uno de los pactos de Dios con Adán, con Noé, Abraham, el pueblo de Israel, David, era Dios mostrándonos poco a poco la verdad del Evangelio, mostrándonos cómo finalmente llegaría la liberación, cómo vendría a buscar a los perdidos, cómo la sangre de Jesús sería derramada por tu salvación, por mi salvación. Pero siempre fue el mismo pacto, el pacto eterno desde antes de la fundación del mundo. Siempre la salvación fue por gracia, por medio de la fe. Porque lo único que nos hace merecedores de todavía estar en este pacto con Dios es la sangre de Jesús derramada por ti y por mí. Hoy quiero que recuerdes que el pacto es el evangelio de salvación cubriendo todas las etapas de la historia humana. Pacto es Dios diciéndote, te amo. Y la buena noticia es que dentro de este pacto eterno, hoy tú y yo podemos ver en la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús todas las dimensiones, manifestaciones y promesas del amor de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos la llave que abre el nuevo, un tesoro sin igual, el reino de los cielos. Y juntos, en su conjunto, nos revelan el pacto eterno. Un evangelio que no cambia, donde la buena noticia es que Dios no desistió de ti. Te pregunto y quiero que reflexiones sobre esto hoy. ¿Qué estás esperando para comenzar a conocer a ese Dios que cuando todos se van, Él todavía está a tu lado? ¿Qué te detiene para entregarle tu vida a aquel que te ama desde la eternidad? ¿No es hora de reconsagrarse a Él? ¿No es momento de renovar tu compromiso y volver a tu primer amor? ¿Por qué seguir sumergidos en una religiosidad externa donde creemos que nuestras obras nos hacen merecedores si podemos tener una relación con aquel cuyos méritos nos cubren, cuya gracia nos salva? ¿Cómo no volver a los brazos de un Padre que, sin importar cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, te sigue esperando con los brazos abiertos? Deja de mirarte a ti y comienza a mirar a Jesús. Porque si te miras a ti, verás imposible, imposible salvarte. Pero si miras a Jesús, verás imposible perderte. Prepárate. Se nos viene una carta apasionante y por eso cierro con Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, esta carta promete y mucho y te agradecemos por la oportunidad de poder estudiarla. Señor, gracias porque aún en nuestra infidelidad, tú continúas siendo fiel. Y si hay algo que nos va a recordar esta carta a los hebreos es que no se trata de nuestros méritos, sino de los de Jesús en la cruz. Ayúdanos, Padre, a no mirarnos a nosotros mismos. El orgullo, el ego, la soberbia, la arrogancia hace que nos miremos a nosotros. Pero ayúdanos a mirar a Jesús, Señor, y a poder amarte en respuesta al amor que tú nos demuestras primero. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has dado un sacudón para no desistir. Esta es una respuesta a nuestras oraciones, donde teníamos dudas si todavía podíamos acercarnos a ti, si todavía había una oportunidad, y hoy tú nos dices, todavía la hay, no terminé contigo. Levanta esa cabeza y dobla esas rodillas. Por lo cual guíanos y que este estudio pueda ser de bendición para nuestras vidas. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp, totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.